Gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Contento de poder estar reunidos una vez más, otro jueves, juntamente en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para poder estudiar, hermanos amados, la palabra del Señor. Amén. Hoy cuanto más necesitamos como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos, necesitamos poder fundamentar nuestra vida en la palabra del Señor. Amén. Esa palabra que nos da vida, esa palabra que nos da esperanza, esa palabra que nos limpia, esa palabra que nos alimenta, esa palabra que nos fortalece, esa palabra que nos consuela. Así que rápidamente, hermanos, quisiera continuar con usted el estudio que estamos llevando y que lleva por título, recuerde usted, ¿verdad? No te dejes arrastrar por el dragón. Amén. Estamos de alguna manera por medio de las Sagradas Escrituras tratando de entender un poco cuáles son las artimañas del enemigo. El diablo, que el Señor lo reprenda, el diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda, tiene artimañas, tiene formas como opera para poder destruir, para poder de alguna manera hacer que los hijos de Dios, puedan ser, hermanos, condenados juntamente con Él, sacarlos del propósito de Dios, sacarlos de la bendición de Dios. Amén. Entonces el diablo tiene sus formas, tiene sus estrategias. Recuerde usted, por ejemplo, cómo cuando este falso profeta, este profeta gentil llamado Balaam, fue contratado por Balac, por el rey de los moabitas, para maldecir al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel, pero no pudo. Y cada vez que quería maldecir, bendecía al pueblo de Dios. Y Balac, pues este rey moabita, se amargó mucho, se molestó mucho con este profeta, diciendo: yo te estoy pagando para que me los maldigas, no para que me los bendigas. Luego de ahí, hermanos, este profeta le va a enseñar a Balac un misterio, le va a revelar un misterio. Y le va a decir: mira, yo no puedo maldecir a aquel a quien su Dios ha bendecido. Dios los ha bendecido, Dios los guarda. No hay agorero, no hay hechicero, no hay nadie que pueda maldecir lo que Dios ha bendecido. Amén. Eso es de hecho. Entonces, el diablo en este caso, el enemigo del pueblo de Dios, no podía hacer nada para maldecir al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios contaba con la protección de Dios, con un cerco de parte de Dios. Entonces Balaam le dice: pero te voy a mostrar un misterio, le dice. ¿Y cuál era el misterio? Le dice: yo no lo puedo maldecir, pero puedo enseñarte cómo tú puedes hacer que Dios, su Dios mismo, los maldiga. ¿Y cómo? Pues tentándolos al pueblo de Israel, a los israelitas, a los hebreos, tentándolos para que ellos violen la ley de su Dios. Y fue así como este rey Balac envió mujeres moabitas que sedujeran a los varones israelitas a la fornicación, y a su vez también ellas las arrastraron a sacrificar a los ídolos, adorar a dioses falsos. Entonces, hermanos, aquí podemos ver, hermanos, esa estrategia que el diablo usa, ¿verdad? Él entonces va a hacer de alguna manera que nosotros, el pueblo de Dios, se tenga que desviar del propósito, se tenga que desviar del camino el cual Dios ha trazado para cada uno de sus hijos. Dios nos ha trazado un camino que es a través de su palabra, los caminos que nosotros debemos seguir, que nosotros debemos andar. Pero el enemigo de nuestra alma está ahí, hermanos, para poder de alguna forma desviarnos de ese camino, distraernos, para que el propósito de Dios no se cumpla en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque ya le dije, hemos hablado que esta es una batalla, ¿verdad? Campo abierto, donde el enemigo está ahí, hermanos, acechando de muchas formas para que nosotros nos perdamos, para que nosotros no alcancemos la meta que es la vida eterna, para que nosotros no alcancemos, hermanos, aquello para lo cual hemos sido llamados, para lo cual hemos sido salvados, redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, por eso que nosotros debemos estar muy atentos y entender de la manera de cómo el enemigo
actúa para no, hermanos, caer en sus trampas, para no caer en sus estrategias, para no caer en sus artimañas. El apóstol Pablo, hermanos, nos escribe en una de sus epístolas y dice, porque no ignoramos las artimañas del diablo. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, muchas veces, hermanos, nos apartamos del camino de Dios, nos alejamos del camino de Dios, nos alejamos de la voluntad de Dios como hijos de Dios? ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, ignoramos las artimañas del diablo. Ignoramos, hermanos, lo que el diablo usa para seducirnos y apartarnos de los caminos del Señor. Entonces, por esto es que nosotros tenemos que estar, hermanos, muy atentos, muy apercibidos y no ser ignorantes, y no ser entendidos aún en cuál es la estrategia que el enemigo usa para separarnos y alejarnos del camino de nuestro buen Dios. Amén, a su nombre gloria, gloria a Dios. Entonces, por eso que el título del estudio que estamos realizando es No te dejes arrastrar por el dragón. Y vamos a ver nuestro texto base que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versos 3 y 4. La Biblia al día traduce de la siguiente manera. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Amén. Este es el texto base que estamos utilizando para poder entender, hermanos, qué es lo que el diablo hace, cuál es su estrategia para luchar en contra del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Y aquí lo hemos leído y ya hemos hablado al respecto, ¿verdad? Este dragón está representando al diablo, es una figura, ¿verdad? Es una metáfora, es una ilustración, una imagen de una realidad. ¿Okay? Entonces, esto nos está hablando, hermanos, de que este dragón representa al diablo y Satanás en su máxima expresión. Diríamos en su expresión máxima en cuanto a hacer guerra a los hijos de Dios se refiere. Entonces, por eso que se le va a representar por medio de un dragón rojo, de un color encendido, color sangre, color escarlata, que tiene 7 cabezas. Bueno, y eso es otro asunto de poder explicar, y sus 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Pero nos dice aquí, hermanos, que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces habíamos hablado de que una de las estrategias que el enemigo usa para desviar a los hijos de Dios y sacarlos del camino del Señor, sacarlos de, hermanos, de lo que Dios tiene para nosotros, sacarlos del propósito de Dios, es, hermanos, que Él arrastra. Y aquí lo vemos que Él arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. La gran mayoría de comentaristas dicen que estas estrellas del cielo representan a los ángeles del cielo. De manera que el diablo, que el Señor lo reprende en su rebelión, dice que arrastró una tercera parte de los seres celestiales, de los ángeles que habitan en las regiones celestes, y los arrastró y se vino con ellos juntamente a la tierra. Por eso dice que las arrojó sobre la tierra. Solo los sacó de su morada, a la cual ellos pertenecían, donde ellos se movían, y va a producir en ellos lo que se conoce como una caída, pues, que van a hacer que caigan. Por eso, incluso, cuando usted lee Judas, hablando de los ángeles, por ejemplo, que se llegaron a las hijas de los hombres, ¿verdad? En el Génesis 6, cuando se dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas y hermosas. Entonces dice que tomaron para sí mujeres y se casaron con ellas y engendraron hijos. Y el producto de esta unión ilegítima, antinatural, de seres celestiales con seres humanos, con mujeres carnales, produjo una raza híbrida, que fueron los famosos Nefilim o los gigantes. Amén. Hombres de grandes estaturas. No se nos habla de que haya mujeres gigantes, mayormente eran varones, porque disólitos son estas especies híbridas, muchas veces son, hermanos, ¿cómo le podría llamar? Estériles. No pueden tener hijos, no pueden procrear. Por ejemplo, usted sabe que la mula es una raza híbrida. La mula es el cruce del caballo con el burro. ¿Okay?
dos especies distintas. Se parecen, pero son distintas. De esa mezcla viene la mula, pero la mula no puede engendrar. ¿Ok? Entonces, muy posiblemente estoy diciendo, ¿ok? No estoy asegurando nada porque eso no lo sabemos, pero muy posiblemente los gigantes del Génesis 6, esa raza híbrida que se produjo de la unión de seres celestiales, de ángeles que descendieron a la tierra y tomaron forma de seres humanos y se unieron a las hijas de los hombres, o sea, las mujeres, les engendraron hijos y éstas parieron gigantes. ¿Okay? Hombres que medían aproximadamente entre 3, 4 metros, 2 metros y medio, algunos dicen hasta 5 metros de altura. Imagínense usted, hermanos, poder ver uno de esos seres caminando sobre la tierra. De ahí vienen las famosas mitologías de los famosos titanes, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, cuando nosotros miramos ahí, leemos, por ejemplo, si no recuerdo mal, la epístola de Judas, por ejemplo, cuando habla la epístola de Judas, dice, por ejemplo, en el verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Okay? ¿A qué se está refiriendo? Los ángeles que no guardaron su dignidad, su posición, el propósito para el cual Dios los había creado. Dios, hermanos, no hace nada sin un propósito. Todas las cosas que están y que pertenecen a la creación de Dios, Dios los hace con un propósito. Los ángeles, hermanos, no son pues como nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Esos lo que nos cuenta la mitología cristiana, por así decirlo, que son bebitos, ¿verdad? Que tienen sus alitas a la manera de Cupido, que están ahí calatitos y están con su flechita, están en una nube. No, los ángeles son espíritus, pero son seres gloriosos, son seres de luz, seres de fuegos. Hay infinidad de rangos, de categorías, y estos seres, hermanos, están al servicio del Eterno para administrar toda la creación. Que hay rangos de ángeles también. Hay por eso que se habla de tronos, potestades, dominios. Hay infinidad, hay infinidad de categorías, hermanos, de estos seres. Algunos tienen alas, 6 alas, otros tienen 4 alas, algunos tienen 2 alas, otros no tienen alas. Entonces, hay infinidad de estos seres celestiales. Pero ellos fueron creados con un propósito. Ellos fueron creados con un propósito. Dios no los creó para que estén volando en una nube. No, ellos tienen un propósito y un lugar de su hábitat. El lugar de ellos, y aunque pueden venir a la tierra para cumplir alguna función o algún trabajo que el Eterno les encomienda, pero ellos, su hábitat, o sea, el lugar donde ellos viven, donde ellos habitan, son los cielos, los lugares celestiales. Pero dice aquí que en Judas, usted lo puede leer, capítulo 1, pues tiene un solo capítulo, ¿verdad? Capítulo 1, verso 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y aquí Judas obviamente se está refiriendo a los ángeles que pecaron de Génesis 6, que abandonaron las regiones celestes, a los vigilantes en otros libros, tanto como el libro de Enoc, como el libro de los jubileos, se les llama los vigilantes. También en el libro de Daniel se le llama a los ángeles, se les llama con el nombre de vigilantes, que están encargados de vigilar las obras de los hombres, de cuidar la creación. Por eso que se le llama así, vigilantes, los grigoi. Estos seres entonces, hermanos, abandonaron los lugares celestiales, abandonaron su hábitat, abandonaron, hermanos, podríamos llamarlo así, sus moradas, su hogar, y descendieron a la tierra para hacer algo para lo cual ellos no habían sido creados. Algunos piensan que los ángeles son asexuados, o sea, quiere decir que no tienen sexo. De acuerdo a lo que se dice en los evangelios, como en Mateo, cuando el Señor habla de la resurrección, dice que cuando venga la resurrección de los muertos, nosotros seremos como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. ¿Significa esto que los ángeles son asexuados, o sea, que no tienen sexo? No, eso no significa eso, porque la Biblia nos muestra a los ángeles como varones, ¿okay? Nos muestra como varones. Lo que significa ese texto es cuando dice que seremos como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento, porque esa fue la pregunta, en base a eso refirió el Señor, es que ya no necesitaremos
hermanos, de casarnos, de que un hombre y una mujer se puedan unir y engendrar hijos, porque para ese entonces en la resurrección tendremos la vida eterna, de la misma manera que lo tienen los ángeles. A los ángeles son varones y no se les ha dado ángelas, o sea, no se les ha dado espíritus femeninos con las cuales ellos puedan procrear, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos tienen vida eterna, no necesitan espíritus femeninos para engendrar hijos y así, hermanos, preservar la raza angélica. Ellos tienen vida eterna, ellos no mueren. Entonces, esa es la razón por la cual el Señor nos dice que en la resurrección seremos como los ángeles, que significa que tendremos vida eterna. Entonces como ya no vamos a estar sujetos a la muerte, ya no vamos a necesitar de matrimonios ni de casarnos para mantener la raza humana, porque ya tendremos en aquel tiempo vida eterna. Entonces, ellos que tienen vida eterna, Dios no les asignó mujeres ni entidades femeninas, espíritus femeninos, por cuanto ellos tenían vida eterna y fueron creados para otro propósito. Pero cuando ellos abandonan las regiones celestes y descienden a la tierra y se unen con mujeres, toman forma humana y se unen con mujeres y engendran hijos. Algo para lo cual Dios no los había creado. Esa no era la finalidad de que su hábitat fuera la tierra y que se dedicaran a las obras de los que son creados de carne y sangre, de los que son creados del polvo de la tierra, que es la raza humana. Entonces ellos, al cambiar el propósito para el cual fueron creados, Dios les envía un juicio y son condenados, como dice aquí, Dios los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, en las profundidades de la tierra, para el juicio del gran día. Ellos están en calabozos en las profundidades de la tierra, conocidas como el Tártaro. Ahí están aprisionados, encadenados en tinieblas, esperando el día del juicio, ¿okay? Para ser juzgados y ser lanzados al lago de fuego. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo, de alguna manera, esa es la obra del mal, del maligno. El maligno siempre va a hacer que la creación de Dios, que sus criaturas, se desvíen del propósito para la cual Dios los creó. Y en este sentido, nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, ahora somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Dios nos ha creado con un propósito. Nos ha creado de nuevo en Cristo Jesús. Por eso dice que todo aquel que está unido a Cristo Jesús, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora aquí todas son hechas nuevas. De manera que nosotros ahora somos una nueva creación en Cristo. Y si hemos sido creados de nuevo, hemos sido creados siempre con un propósito. Tenemos una dignidad, tenemos un propósito, tenemos una razón para la cual Dios nos ha creado. Podríamos llamarlo así, ¿verdad? Hombres y mujeres que viven en la luz, ya no en las tinieblas, porque nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Somos seres, hermanos, que ahora vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor. Antes vivíamos como hijos de ira, como hijos de desobediencia. Pero, nuevamente, aquí vemos, hermanos, cómo el dragón, que representa al diablo y Satanás, va a usar sus estrategias para desviar a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, ¿de qué? Del propósito para el cual Dios los ha creado. Y en este caso, por el propósito para el cual Dios nos ha salvado. Para que no alcancemos la meta, para que no alcancemos el propósito, que es la vida eterna, la meta, que es la vida eterna, la meta, que es el reino de Dios. Entonces, Él nos va a sacar, nos va a desviar. Y por eso tenemos que estar atentos y no ignorar sus artimañas. Otro texto que habíamos hablado, es Apocalipsis 12, verso 13 al 15. Siempre en Apocalipsis 12, la Biblia de Dios para todos, palabra de Dios para todos, dice: cuando el dragón vio que habían arrojado lo habían arrojado a la tierra, comenzó a perseguir a la mujer que había dado a luz al niño. Pero a la mujer se le había dado las alas de la gran águila y pudo volar al lugar que tenía en el desierto, donde sería protegida y estaría lejos del dragón durante 3 años y medio. El dragón arrojó agua por su boca
como si fuera un río, para que la corriente arrastrara a la mujer. Entonces, el de aquí vemos nuevamente, hermanos, en el texto que habíamos leído anteriormente, vemos que el dragón usa su cola, ¿verdad? No literal, ¿verdad? Es una figura simplemente, su cola para arrastrar a la tercera parte de los ángeles del cielo, arrastrarlos a la tierra, sacarlos de su propósito y hacer que ellos caigan. Por eso van del cielo a la tierra, en una caída, ¿verdad? Ahora estamos viendo cómo aquí el dragón va a pararse delante de la mujer, y esta mujer representa al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, primero para devorar a su hijo, a su niño, porque la mujer estaba a punto de dar a luz con los dolores del parto, y dice cuando había dado a luz, dio un niño varón, pero ya no un niño, sino un hijo varón, dice la palabra, que quiere decir un hombre maduro, un hijo maduro, ya no un bebito, sino dio a luz un hijo maduro. Y este hijo maduro, que es Cristo, que es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, alabado sea su nombre, dice que es arrebatado para Dios y para su trono. De manera que al ver que el dragón, al ver que no pudo devorar, matar, quiere decir, al hijo de la mujer, que es el Mesías, y usted lo puede ver, hermanos, cómo usó el dragón, usó a Herodes. A Herodes, ¿se acuerdan cuando vinieron estos sabios del oriente que querían dar alabanzas al rey de Israel que había nacido? Lo que hablamos pues en la temporada de la Navidad, ¿verdad? ¿Qué Herodes qué dijo? Preguntó a los escribas, a los intérpretes de la ley, ¿dónde habría de nacer el Mesías? Y ellos le dijeron, en Belén de Judá. Entonces mandó a estos sabios que fueran a Belén, según como habían dicho los intérpretes de las escrituras, y les dijo, pero cuando lo hallen, vengan a avisarme para que yo también vaya y le rinda pleitesías. ¿Sí? Pero lo que él quería no era rendirle pleitesía, lo que él quería era matarlo, exterminarlo, porque estaba siendo usado por el dragón. Entonces se para frente a la mujer, que es Israel, pero que también está representada en este caso por María, para matar al niño cuando éste naciere. Y vemos, hermanos, cómo un ángel les habla a estos sabios y les dicen que no regresen ante Herodes, sino que se vayan. Y ellos se fueron, y Herodes, al verse burlado, ¿qué hizo? Dio una orden de exterminar a todos los niños menores de 2 años. Y ahí se produjo una gran matanza, hermanos, de niños. Todos los niños menores de 2 años fueron exterminados. Fueron exterminados. ¿Por qué? Porque representaban un peligro para Herodes. Entonces no pudo exterminar al Mesías porque el Señor, hermanos, en sueño también le habla a José y le dice que se vaya a Egipto. Y ahí permaneció en Egipto con Miriam, con María y con el niño hasta que Herodes murió. Después que Herodes murió, el Señor le dijo, ok, ahora sí puedes regresar nuevamente a Israel. Y así el enemigo quiso destruir, hermanos, al Mesías, pero no pudo. Y al fin creyó, diríamos, que lo había vencido, que lo había destruido al crucificarlo. Pero el Señor, hermano, lo resucitó entre los muertos y al tercer día se levantó, hermano, victorioso, venciendo el pecado, venciendo la muerte, venciendo al diablo. Y el Señor lo arrebata, se lo lleva a su presencia. Por eso dice, fue arrebatado para Dios y su trono. Entonces el diablo, al ver que no pudo vencer al Mesías, se lanzó contra la mujer, contra el pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace contra la mujer? Lanza, ¿qué cosa dice? Agua de su boca, a manera de un río. Lanza agua de su boca a manera de un río, para que la corriente de este río arrastrara a la mujer. Y nosotros ya habíamos analizado esto, hermanos amados, jueves pasado, ¿verdad? ¿Cómo arrastra el dragón entonces? Habíamos estudiado que arrastra por la corriente del mundo, arrastra por medio de la duda, que es el enemigo de la fe, y arrastra con el río que sale de su boca del dragón, ¿se acuerdan? Entonces, habíamos justo analizado el jueves pasado este pasaje de Apocalipsis 12:15, donde dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río.
Y aquí habíamos hablado algo, un detalle muy curioso, ¿verdad? Que claro, la palabra de Dios para todos, la versión, la Biblia, palabra de Dios para todos, traduce, pone ahí dragón. Pero en el griego original no es dragón, sino que es serpiente. Por eso que la Reina Valera traduce correctamente. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua. Entonces aquí vemos que se produce un cambio de dragón a serpiente. Y habíamos hablado por qué se produce ese cambio. ¿Por qué no dice en el original, y como traduce la Reina Valera, por qué no traduce y el dragón arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río? Sino que dice la serpiente. Y esto ya lo habíamos explicado. Amén. Ya lo habíamos explicado. ¿Por qué? Porque la serpiente hace referencia a la manera como el diablo va a actuar para desviar del propósito de Dios a sus criaturas y sobre todo a sus hijos. Y esto nos hace recordar lo que sucedió justamente en el huerto del Edén. Por eso que Pablo, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 11, versos del 2 al 4, dice: me preocupo por ustedes tal como lo hace Dios, pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo, Cristo. A él quiero presentarlos como una virgen pura. Luego va a decir: pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíe de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. ¿Se da cuenta? Se desvíe. Entonces, ¿cuál es el propósito del diablo? Desviar. Cuando él se manifiesta como dragón, es porque lanza persecución, matanza, es dragón. Pero cuando él se manifiesta como serpiente, es porque quiere tentar, porque quiere engañar. Por eso usted lee ahí: pero me temo que así como la serpiente engañó. ¿Y cómo la engañó? Con sus palabras. Por eso que el río que sale de la boca, o el agua que sale de la boca de la serpiente, es su palabra. Es su palabra. Por eso, hermano, mire, que cuando usted mira, usted sabe que en el libro de Apocalipsis tenemos lo que se conoce como la Trinidad satánica. Hay tres bestias. La bestia del aire, que es el dragón, que es el diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. La bestia que sale del abismo o del mar, ¿okay?, que es el sistema político representado obviamente por un hombre, que va a ser el anticristo, ¿okay?, el sistema político representado por el anticristo, es la bestia que sale del mar, y la otra bestia terrestre, la que sale de la tierra, que es el falso profeta, que representa el sistema religioso. Entonces se une el poder espiritual, que está representado por la bestia que está en los aires, que es el dragón que vuela en los aires, que es el diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. La bestia que sale del mar o del abismo, que es el sistema político dirigido por el anticristo, ese sistema anticristiano, con todas sus leyes, en todo aspecto, hermano, todo ese sistema económico, político, cultural, todo lo que se concierne al gobierno, a un sistema que gobierna una nación, o en este caso al mundo entero que habrá de gobernar. Y ahí luego está el sistema religioso, encabezado por un falso profeta. Son tres bestias. Esa trinidad satánica se une. Pero cuando usted ve, por ejemplo, cuando usted lee en el capítulo 12 el capítulo 13, perdón, de Apocalipsis, usted lo lee ahí, cuando ahí hablan justamente de estas dos bestias, el anticristo y el falso profeta. Por ejemplo, cuando habla del falso profeta, dice que tenía cuernos como de cordero, dos cuernos como de cordero. ¿Okay? O sea, tenía una apariencia de cordero, pero habla como dragón. Eso es tremendo, ¿verdad? Mire, tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Para que usted entienda un poco. Entonces, por eso le decía yo, hermanos, en este sentido, que cuando nos habla las escrituras de que ya no el dragón, sino la serpiente lanza agua de su boca,
es porque quiere engañar. No por gusto, cuando al Señor le preguntaron acerca de las cosas que vendrían al final de los tiempos, cuando le dicen los discípulos en Mateo 24, cuando le dice, Maestro, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús responde, mirad que nadie los engañe. Esa es su respuesta. O sea, lo primero que Jesús les advierte, antes de decirle las cosas que habrían de venir, antes de los terremotos, antes, hermanos, de las guerras, y antes, hermanos, de todo lo que vendría, el Señor les dice, mirad que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque lo que caracterizaría el fin de los tiempos sería el engaño. Es lo que va a caracterizar el fin de los tiempos, hermanos. De tal manera, dice el Señor, que si fuere posible, engañará ¿a quién? A los escogidos. Si fuere posible, engañarán aún a los escogidos. Y nosotros estamos viviendo en ese tiempo, hermanos, del engaño. Y ya le expliqué cómo engaña a la serpiente. Usa la palabra de Dios, pero la distorsiona. Usa la palabra de Dios, pero la adultera, la tuerce, para poder desviar del verdadero propósito de la cual tiene la palabra, que es guiarnos como un camino al reino de Dios, a la presencia de Dios, para desviarnos y sacarnos, hermanos, y hacer que nosotros no alcancemos la meta para la cual Dios nos ha salvado. La meta para la cual Dios nos ha alcanzado por medio de Cristo. Entonces habíamos hablado ya, hermanos, mucho de esto. Por eso usted lo continúa ahí leyendo, usted se acuerda. Y si no, pues puede tranquilamente escuchar el mensaje del jueves pasado, ¿verdad? Ahí está el video, usted lo escucha muchas veces. Entonces lo que va a caracterizar el fin de los tiempos, hermanos, es el engaño. El engaño. Eso es lo que va a venir. Va a salir de la boca del dragón agua, que representa, el agua tiene como finalidad dar vida, por eso representa la palabra del Señor. Pero el agua que va a salir de la boca del dragón, o de la serpiente en este caso, va a ser aguas venenosas, aguas amargas, que lo que van a hacer, en vez de dar vida, es dar muerte. No solamente a los seres humanos, comunes y corrientes, sino sobre todo al pueblo de Dios. Esa es su finalidad. Falsa doctrina, falsa enseñanza. Te va a agarrar la Biblia, te va a citar versículos, pero lo va a maquillar y le va a hacer decir otra cosa que la Biblia o que la palabra no dice. Lo que habíamos hablado que se llaman medias verdades, las medias verdades, de las cuales habíamos dicho que son muy difíciles de detectar. Y sobre todo el Señor nos dice cómo vendría esta falsa palabra, este engaño, este error que vendría sobre el mundo, cómo también, hermanos, iría acompañado de otro elemento que haría que los hijos de Dios y aún los elegidos y los escogidos se pierdan y sean engañados. Entonces, yo quisiera en esta noche, rápidamente, después de esta pequeñísima introducción, poder, hermanos, continuar, hermanos, entonces con usted este pensamiento y este tema que habíamos iniciado de cómo el dragón arrastra. Entonces habíamos visto entonces que arrastra por medio del río, ¿verdad? Por medio del río. Ahora, acompáñenme por favor. Vamos rápidamente. Vamos a ver cuál es la otra forma por medio de la cual la serpiente o el dragón, hermanos, arrastra a los hijos de Dios. Y la tercera forma como la serpiente arrastra o el dragón arrastra a los hijos de Dios es por medio del error. Y esto obviamente está íntimamente ligado al río que sale de la boca de la serpiente, a esa agua contaminada, esa agua venenosa que sale de la boca de la serpiente. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3,
versos del 15 al 17. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 15 al 17. Dice la Reina Valera del 60. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, mire lo que hacen, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ah, qué interesante, ¿verdad? Para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Gloria a Dios. Qué interesante, hermanos, es poder entender esto que estamos leyendo. El apóstol Pedro va a advertir, va, hermanos, a exhortar al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, y él le dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Pedro había hablado un poco acerca de la obra redentora, y en otras cartas, en su primera carta también nos habló hasta el día del Señor, etcétera, etcétera. Y Pedro dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pablo escribió mucho acerca de lo que es algunos misterios, como el misterio de la resurrección, cómo habríamos de resucitar, hermanos, el evento de la segunda venida de Cristo, cómo sería, ¿verdad? Como un arrebatamiento, y seríamos trasladados en nubes para salir al encuentro del Señor en el aire. Y Dios le reveló muchas cosas maravillosas al apóstol Pablo, pero dice, entre las cuales, dice Pedro, hay algunas difíciles de entender. O sea, esto quiere decir que Pablo hablaba y escribía cosas que aún para el apóstol Pedro, que había sido uno de los principales discípulos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, para él era difícil de entender. Algunas cosas son difíciles de entender. Y muchas veces las cosas que son un poco difíciles de entender, dice aquí, las cuales los indoctos, o sea, los ignorantes e inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que estar atentos y entender que una de las estrategias del enemigo para poder arrastrarnos y sacarnos del camino del Señor y de la voluntad del Señor y no alcanzar el propósito para el cual Dios nos ha salvado por medio de Cristo, es arrastrarnos por medio del error. Por medio del error. Por eso dice aquí, hermanos, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. A su nombre, gloria. Es interesante que en el profeta Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 8, verso 8, dice, ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente, dice, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Jeremías 8:8. Escuche bien cómo dice este texto, hermanos. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente, dice el Señor, la ha cambiado en mentira. O sea, la ley ha sido cambiada en mentira. La palabra de Dios ha sido cambiada en mentira. La verdad ha sido cambiada en mentira. ¿Por quiénes? La ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran hombres, hermanos, en el pueblo de Israel, hombres muy instruidos,
que la función que ellos tenían era copiar las Sagradas Escrituras. Usted recuerda, o bueno, si usted no lo sabe, antiguamente, en este caso, hermanos, la Torá, los profetas y todas las Sagradas Escrituras se encontraban en rollos, en papiros. Algunos eran cortezas de árboles y otros después los hicieron en piel de animales, como de cordero. Eran elaborados y ahí se escribía, pero estos eran, hermanos, materiales que se deterioraban con el tiempo. Por lo tanto, necesitaban ser copiados. Y ahí venían los escribas. Los escribas eran los que eran las fotocopiadoras de aquel tiempo. Ellos tenían que transcribir cada texto. Y ellos eran preparados para hacerlo con temor y temblor delante del Señor, porque para no omitir ninguna tilde, ninguna coma, ninguna letra, de una manera muy meticulosa, tenían que transcribir los textos de las Sagradas Escrituras. El libro de Génesis, el libro del Éxodo, estaban siendo copiadas constantemente por el deterioro del material en el cual habían sido escritas. Porque antes no había fotocopiadora, pues como lo tenemos en estos días, ¿verdad? No había. Entonces tenía que ser copiada a mano. Esa gente que se dedicaba a copiar las Sagradas Escrituras se les llamaban los escribas. ¿Ok? Se les llamaban los escribas. Ahora aquí nos dice algo interesante, hermanos, el Señor. En el profeta Jeremías, capítulo 8, verso 8, dice, Jeremías, o sea, Dios por medio del profeta Jeremías, le dice al pueblo de Israel, a los habitantes de Judá, y les dice, ¿cómo decís nosotros somos sabios? El Señor está preguntando, ¿cómo dicen ustedes que son sabios y que la ley está en ustedes? Si ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Entonces, hermano, para que usted vea cómo ya a través, ya en los tiempos de Jeremías, había el problema de que la palabra del Señor era adulterada. Era cambiada, manipulada, adulterada. ¿Para qué? Para arrastrar al pueblo de Dios en el error. Ellos creían que estaban guardando la ley. Ellos creían, hermanos amados, que estaban practicando y que la ley del Señor estaba en ellos. Pero el Señor les dice, ustedes no saben que lo que ustedes tienen es una mentira. ¿Por qué? Porque la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los escribas los han engañado, han adulterado las escrituras. Y dicho sea de paso, es lo mismo que hoy también sucede en estos tiempos. Por eso que un verdadero cristiano, predicador, pastor, que tiene la responsabilidad de predicar la palabra del Señor, de enseñar la palabra de Dios, por eso, hermanos, no debe nunca encasillarse en una traducción. ¿Ok? No. Porque está demostrado que todas las traducciones han sido de alguna manera manipuladas. Algunas se les ha quitado, a otras se les ha añadido. Claro, es cierto que muchas de estas cosas no alteran el mensaje completo y central de las Escrituras. Pero hay cosas, pequeñas cosas que han sido cambiadas, que obviamente cuando se cambia una palabra o se cambia lo que verdaderamente el texto dice, lleva a un error doctrinal. Los elementos obviamente de la salvación, de la fe, todos esos están, hermanos, ahí. Dios ha guardado su palabra, pero hay muchas cosas que han sido adulteradas. Por eso que usted me ve, esa es la razón por la cual usted me ve, que yo uso muchas versiones, no por querer confundirlos, sino que yo, para poder transmitirle una enseñanza, cotejo diferentes traducciones, porque son traducciones. Es la manera como el traductor, el que está leyendo en el idioma original, lo entiende según su capacidad y también sus propios conceptos preconcebidos. Muchos de ellos traducen ya con conceptos teológicos preconcebidos en su mente y traducen de acuerdo a eso. No lo que, ¿qué es lo que lo quiero decir?
Ellos no traducen a otro idioma, del griego al español, al inglés, al portugués, a lo que sea, según lo que el texto está diciendo, sino lo que ellos hacen es que el texto diga lo que ellos quieren que diga, lo que ellos creen que debería decir el texto. Entonces, eso es la pluma mentirosa del escriba. Por eso que cuando usted coteja diferentes traducciones, ¿verdad? Coteja una con otra, hay diferencias de unas con otras. ¿Por qué? Porque hay este problema, pues ha sido traducido. Cuando se traduce a un idioma, ese es el problema. Otra cosa sería que usted y yo supiéramos hablar, conociéramos el idioma original del hebreo y el griego, y pues bueno, pues ahí sería otro cantar, como se dice. Pero lo que nos ha llegado a nosotros son traducciones de hombres, que muchos de ellos lo han hecho con muy buena fe, pero siempre sujetos, hermanos, a cómo ellos entendían el idioma y cómo lo tenían que transmitir al idioma al cual te estaban traduciendo, y también sujetos a interpretaciones de tipo dogmáticos, según a sus propias creencias. Es por eso que, y con eso no estoy diciendo, hermanos, que la palabra de Dios haya fallado y que la palabra de Dios no sea verdadera. La palabra de Dios como tal es verdadera, inmutable. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Yo no estoy hablando en contra de la palabra de Dios, sino en contra de las traducciones, que es muy distinto. De las versiones. Por eso incluso, hermano, la Reina Valera del 60, que es la que la gran mayoría de cristianos usa, tiene muchas revisiones. Muchos hermanos han querido decir que esta es la versión más fidedigna de las Escrituras y que sin Reina Valera del 60 no hay otra. Y desechan todas las demás traducciones. Eso es un error garrafal. Es un error garrafal. Porque aún la misma Reina Valera del 60, la del 60, es una de las tantas revisiones que ha tenido la versión de Casiodoro y de Valera. Ellos son los que tradujeron del idioma original, el griego, o del Textus Receptus, que lo tradujeron al idioma español. Pero esta versión tiene muchas modificaciones, muchas revisiones. Está la del 60, está la del 90, está incluso la versión Oso, que es la más antigua. Y así hay muchas versiones. Y usted las compara y hay diferencias. Entonces, por eso que nosotros, los predicadores sobre todo, los que aman la verdad, tienen que no encasillarse a una versión. Tienen que cotejar muchas versiones para poder llegar a una conclusión. Entonces, aquí, hermano, estamos viendo que muchas veces la pluma mentirosa del escriba va a arrastrar al error. Así como Pedro, en este caso, nos está advirtiendo de que vendrían hombres que, al no entender las cosas de las cuales se habían escrito por mano del apóstol Pablo, ellos habrían de torcer los escritos de Pablo, dice, como las otras escrituras, o sea, también torcían las otras escrituras para su propia perdición. Por eso que, hermanos, nosotros ahora no debemos tragarnos cualquier cosa. Eso es lo que le estaba hablando yo la semana pasada, hermanos, no debemos tragarnos cualquier cosa. Debemos estar apercibidos, debemos, hermanos, no quedarnos con la prédica simplemente, sino ir a las Escrituras, escudriñar si todo es conforme a esto, porque podemos ser arrastrados al error, porque también somos seres humanos. Yo soy un ser humano, yo no digo que tengo la verdad. La verdad absoluta es la palabra de Dios, pero como seres humanos podemos equivocarnos en nuestro modo de entender, de interpretar las Escrituras. Y sin querer, tal vez, podemos caer en el error. Pero para eso, hermanos, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros podamos, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu, que el Señor nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, nos dé discernimiento para poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Hechos, capítulo 20, verso 29 al 32, dice, la Biblia latinoamericana traduce de la siguiente manera, o la Biblia lenguaje actual, perdón. Dice, sé que después de mi partida, el apóstol Pablo había reunido a los ancianos, a los pastores de Éfeso, y les dice, sé que después de mi partida,
se introducirán entre vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán, escuche, arrastrar a los discípulos tras sí. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día, incluso entre lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra portadora de su gracia, que tiene eficacia para edificar sus personas y entregarles la herencia junto a todos los santos. Entonces Pablo está advirtiendo, hermanos, a los pastores de la iglesia de Éfeso, los ha reunido, y esta es su despedida, porque él sabe que pronto va a ser sacrificado como mártir. Y él, encomendando esto a los pastores, les dice: sé que después de mi partida vendrán, se introducirán entre ustedes, o sea, en medio de la iglesia, lobos rapaces, que no van a perdonar al rebaño. Y dice, y de entre ustedes mismos, eso es lo tremendo, ¿no? Mire, y aquí está lo terrible, esto es lo terrible, hermano, mire. De manera que los pastores no solamente tenían que cuidarse de gente que podía venir de afuera con falsas enseñanzas, con la palabra de Dios distorsionada, adulterada, para arrastrar a los creyentes, sino que incluso tenían que cuidarse de muchos de los que estaban dentro de la propia iglesia. De muchos incluso de los propios pastores que estarían tal vez sentados ahí juntamente con Pablo. O sea, el ataque iba a venir tanto de afuera como de adentro. Y muchas veces nos cuidamos de los de afuera, pero no nos cuidamos de los de adentro. Una de las cosas que usted y yo tenemos que entender, mis amados, es que estamos en pie de guerra. Y no estoy hablando de una guerra entre nosotros, por si acaso. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Y estos espíritus usan a seres humanos para traer el error. El diablo usa seres humanos para traer su mensaje, para poder, hermanos, esparcir esa agua contaminada, esa agua adulterada, para arrastrar a los hijos de Dios. Pero como le dije, el ataque no solamente viene de afuera, sino aún de dentro mismo. Había una canción, yo no lo sé si se encontrará en internet, hermanos, no lo he buscado, voy a buscarlo, pero la escuché hace mucho tiempo y decía, dice: suena tu voz, atalaya, anuncia a mi pueblo el mal, que el enemigo les acecha y aún adentro está. O sea, el atalaya es aquel, en el que habla Ezequiel, ¿verdad?, que está en las ciudades amuralladas, en los torreones, mirando si venía algún enemigo. Y cuando veía algún ejército enemigo que se aproximaba a la ciudad, tenía que tocar trompeta. O sea, tenía que anunciar que el peligro venía. Pero esta canción dice: anuncia a mi pueblo el mal, que el enemigo los rodea por afuera, y dice, y aún adentro está. O sea, ya se ha infiltrado y está metido dentro de las iglesias. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Por eso, hermanos, usted tiene que estar muy apercibido. ¿Cuántos, les hablé la vez pasada, cuántos de los hoy autoproclamados apóstoles, profetas, hasta patriarcas ahora se hacen llamar? Antes eran buenos siervos, antes eran pastores humildes, simples evangelistas, que predicaban la verdad, hasta la medida que decíamos lo que era la verdad. Pero esos mismos que estaban metidos dentro de las iglesias predicando la verdad, se dejaron seducir por el enemigo
se dejaron contaminar por el orgullo, por la altivez, por la avaricia, y comenzaron a traer doctrinas, el agua, el evangelio de la serpiente, y a presentar un Jesús distinto, un espíritu distinto y un evangelio distinto para arrastrar a los hijos de Dios. Entonces aquí Pablo les está advirtiendo, mis amados, a los pastores, que vendrían, hermanos, lobos voraces o rapaces, que no van a perdonar al rebaño. ¿Sabe cómo usted distingue a un falso maestro? ¿Sabe cómo lo distingue? El falso maestro, escúcheme bien y pare la oreja, mi amado hermano. Escúcheme bien lo que le voy a decir, para que usted pueda distinguir quién es un falso maestro, quién es un falso predicador, quién es un falso pastor. La característica, una de las características principales, hay muchas, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, son avaros. Esa es una característica fundamental de estos falsos, son avaros. Hacen mercadería de los cristianos, como lo va a decir también el apóstol Pedro. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, seductoras. Pero una característica fundamental que usted rápido los puede discernir, quién es un falso maestro, un falso predicador, un falso pastor, lo que sea, es que ellos tienen una característica, que arrastran a los discípulos tras ellos. Verso 30, lea, verso 30, Hechos 20, verso 30. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán, escuche, arrastrar a los discípulos tras sí, o sea, tras ellos. La función de un pastor y de todo predicador de la palabra del Señor es que usted, hermano, usted, que los cristianos, los hijos, que las ovejas sigan a Cristo Jesús. Mi función es compartirle la palabra, compartirle la enseñanza, pero para que usted no se haga un seguidor mío, se haga un seguidor de Cristo. Pero lamentablemente los seres humanos tenemos esa característica innata en seguir hombres. Por eso que aún en la iglesia de Corinto había este problema cuando Pablo, hermanos, le llegó este informe y él escribe en su primera carta a los Corintios y le dice, porque he oído que muchos de vosotros dicen, uno dice, yo soy de Pablo, otro dice, yo soy de Cefas, que es Pedro, otro dice, yo soy de Apolos. O sea, acá la iglesia de Corinto habían hecho sus predicadores favoritos, ¿verdad? No es que ellos habían buscado eso, sino que es algo innato muchas veces en el ser humano, en el creyente. Seguir hombres. No, a mí me gusta cómo predica el hermano. No, a mí me gusta cómo predica el hermano. No, a mí me gusta cómo enseña el hermano. Pero la función del predicador, la función del pastor y de todo predicador es dejar bien claro, como lo hace como lo hace Pablo. Él dice, ¿acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿Para que ustedes se hagan seguidores míos? ¿Para que ustedes sean pablistas? ¿O para que se hagan pedristas? ¿O apolistas, de Apolos, seguidores de Apolos? ¿Fue Pedro crucificado por ustedes? ¿Alguno fue bautizado en mi nombre? Dice Pablo. Él deja bien claro, hermanos, establecido, de que los corintios entendieran que los corintios no debían seguir a ningún hombre. No debían idolatrar a ningún hombre, por muy buena que sea su enseñanza, por mucha sabiduría que el Señor le pueda conceder, por mucha revelación que pueda recibir. Los cristianos tienen un pastor que se llama Cristo Jesús. Y mi función y la función de todo predicador es guiarlo a usted para que usted siga a Cristo. Para que usted vaya a Cristo donde quiera que Él va. Yo debo usar las Escrituras de tal modo que debo, hermanos, conseguir con la ayuda del Señor, no con manipulación humana, sino con la ayuda del Señor, de que usted
se haga un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. No un seguidor mío. Por eso, hermanos, que usted lo ve, hermanos, estos falsos dicen barbaridades y media, y esos miles de gentes, hermanos, que lo siguen, usted lo ve. Cuando un pastor, hermano querido, con el Espíritu de Dios y con el celo de Dios, los denuncia, porque esa es la función de un pastor. El pastor tiene que denunciar, no estamos juzgando ni condenándolos, estamos juzgando sus enseñanzas. Estamos descubriéndolos como falsos pastores, como falsos profetas, como falsos apóstoles. Pero cuando un verdadero siervo de Dios denuncia, hermano, a estos falsos, vaya a ver usted cómo reaccionan toda esa gente que sigue a esos hombres. Vaya a ver usted, hermano querido, lo que hace poco ha sucedido con el pastor Juan Manuel Valls. Cuando él ha denunciado a esta falsa pastora, falsa profetisa, porque yo ya se lo he dicho mucho, y se lo he dicho muchas veces, esa mujer es una falsa profetisa, la Yesenia Ten. Pero ahí vaya a ver a las hermanitas que la siguen, las hermanitas que idolatran a esta mujer, esta falsa pastora divorciada, ¿verdad? Y que manipula por medio del engaño, del error, con sus falsas profecías, usando el nombre de Dios en vano, diciendo que el Espíritu le está diciendo en esos momentos, y desviando, hermanos, a la iglesia del Señor. Y cuando ella es denunciada y descubierta por verdadero siervo de Dios, vaya a ver usted cuánto ataque ha recibido el pastor Juan Manuel Valls. Hoy día estuve viendo un video de él, tal vez se lo comparta después, donde con lágrimas en los ojos cuenta su experiencia que él está viviendo a causa de que él está denunciando a estos falsos. Y él llora, hermanos, no porque sea débil en el sentido de que me están insultando, porque ha recibido insultos, amenazas de todo calibre, porque así actúan estos falsos. Igual hizo Guillermo Maldonado, igual hace Cash Luna, igual ellos hacen así, mandan sus matones, amenazan incluso hasta de muerte. Cuando son descubiertos, cuando le sacan sus verdades, cuando son denunciados por verdaderos siervos de Dios. Pero Juan Manuel Valls llora porque él dice, yo no puedo quedarme callado al ver cómo estos hombres usan el nombre del Señor para engañar a las ovejas del Señor. Y seguiré hablando. Y ahí creo que el hermano Alex ha compartido un video, mírelo. Si tendré que llorar, tendré. Pero él llora al ver la iglesia, hermanos, cómo lamentablemente, en vez que la gente reaccione, en vez que la gente se dé cuenta, en vez que la gente despierte y se dé cuenta que verdaderamente a quien estaban siguiendo, a quien estaban idolatrando, era un lobo rapaz o una Jezabel, una bruja metida dentro de la iglesia, ellos sacan espada, cuchillo para defender a sus ídolos. ¿Por qué actúan así? Porque esta gente con su famosa, con su carisma, porque ellos tienen mucho carisma, seducen, manipulan, hacen que los creyentes los idolatren a ellos, se hagan seguidor de ellos. Por eso que yo he visto, hermanos, cómo lamentablemente, hermanos, hermanas, veo ahí tengo algunas hermanas de Maranata, y este hermano lo único que publica es Yesenia Ten, no publica ninguno, nunca lo he visto una prédica que ella publique de un pastor. Pura Yesenia Ten, y no se da cuenta, no discierne todas las falsas enseñanzas y todas las herejías que habla esta mujer. ¿Pero por qué? Porque ellos, esa es la característica que tienen. Seducen, engañan para arrastrar a los creyentes, no que sigan a Jesús, que los sigan a ellos, que los admiren a ellos, que los idolatren a ellos. ¿Por qué? Porque una vez que ellos consiguen eso, saben que pueden quitarte tu dinero. Saben que pueden quitarte tus bienes.
una vez que te han hechizado, que te han hipnotizado, porque es lo que hacen, hermanos, hechizan. Por eso que Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice: Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para seguir un evangelio diferente? Esa gente hechiza, porque trabajan con espíritus engañadores, que seducen, que arrastran. Y los creyentes son hipnotizados, son hechizados, por no decir embrujados, ¿verdad? Y ahí están. Y cuando se les muestra la verdad, en vez de ir en pos de la verdad, van en pos de la mentira. Y hermanos, mire, esto es tremendo porque, mire qué terrible, la persecución a los hijos de Dios. ¿Sabe dónde inicia? Antes de iniciar, antes de que se levante esa gran persecución, esa mega persecución del mundo hacia los hijos de Dios, hacia la iglesia, primero empieza la persecución dentro de la misma iglesia, contra los verdaderos hijos de Dios, contra los verdaderos siervos de Dios. Ahí empieza. Véalo usted. Los discípulos del Señor, antes de ser perseguidos por Roma, fueron perseguidos por los mismos judíos. Era Pablo, un judío, Saulo de Tarso, que con cartas de los ancianos y los sacerdotes iba, hermanos, y buscaba a los del camino, así se les llamaba, los del camino. No, antes no se les llamaba cristianos en el inicio, se llamaban los de la secta del camino. A los cristianos los buscaba para encarcelarlos. La persecución empezó, y usted lo ve, al inicio, dentro del mismo pueblo de Dios. Por eso que estamos viendo ahora esa persecución, como hermanos, siervos de Dios que están denunciando la mentira y el error, están siendo perseguidos por la misma iglesia. No solamente por estos falsos predicadores, estos falsos apóstoles, sino por los mismos creyentes. Juan Manuel Vaz cuenta, hermanos, cuántos insultos ha recibido. Y es ser humano, pues, no es nada lindo ver, hermano, que te estén insultando. Y claro, uno dice: amén, gloria a Dios, regocíjate cuando te insulten por causa del Hijo del Hombre, tu recompensa será grande. Eso es una verdad. Pero también es un ser humano que siente. Y no es lindo, hermanos, ser insultados y una serie de cosas. Eso no es nada bonito, pero sabemos que para eso nos ha llamado el Señor. Y oremos por estos predicadores, oremos por Juan Manuel Baza, oremos por el otro predicador, no me acuerdo cómo se llama. También está hay un pastor que se llama Vidal, que es periodista también, no me acuerdo ahorita su nombre, su apellido es Vidal. A él también, hermano, le están cerrando su canal de YouTube. Es cristiano, pero es uno de los mejores periodistas de España, por estar denunciando justamente todo este sistema que se está dando, hermanos, el reseteo mundial y lo que quieren hacer estos globalistas y todo esto. Lo han amenazado ya con cerrarle su canal tanto de YouTube como de Facebook, porque son las redes sociales por medio de las cuales pues nosotros podemos comunicarnos, podemos informar. Entonces, la persecución y la censura. Imagínense usted, hermanos, a qué punto estamos llegando si al hombre más poderoso de la tierra, que es Donald Trump, tanto Facebook como Twitter lo han censurado, le han cancelado sus cuentas a Donald Trump, el presidente, al hombre más poderoso de la tierra, porque no va de acorde con la ideología de los globalistas, que son los que van a instaurar el nuevo orden. Por eso que yo le he compartido 2 fotos hoy día, espero que usted lo haya visto, que son de ese juego de mesa llamado el Nuevo Orden Mundial Illuminati, que salió en el 1995 de Steve Jackson. Y hay muchas las cartas, y ahí se ve, pues usted lo puede, una vez ya hemos hablado, ¿verdad? Cómo se ve el atentado a las Torres Gemelas, el atentado al Pentágono, en el año 95. Ahí, por eso el que le he puesto ahí cuando habla de la pandemia, la vacuna, los muertos que están ahí en filas, en sacos negros. Hermano, y también está ahí lo que se llama la censura. ¿Cómo van a censurar, hermanos, a todos aquellos que se opongan a esta ideología, a este pensamiento que se está estableciendo en el mundo? Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos muy, muy peligrosos, mis amados.
Hoy más que nunca necesitamos volver a las Sagradas Escrituras. Necesitamos volver a la verdad. Necesitamos que usted, hermano, pueda cada día empaparse de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. Que usted la ame, que usted la escudriñe, que usted la estudie. No por tener un mero conocimiento, porque el mero conocimiento envanece, pero para que podamos tener la verdadera sabiduría y tener el discernimiento para poder discernir cuando una enseñanza viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Porque lo que va a caracterizar el fin de los tiempos es el error, es el engaño, es la mentira, aún dentro del pueblo de Dios. Y una de las formas que el enemigo usará para confirmar y afianzar el error dentro del pueblo de Dios es los milagros. Por eso que el falso profeta hará señales, prodigios y milagros. Y usted lo ve, hermanos, en Mateo capítulo 24, que estos falsos apóstoles, falsos ungidos, harán señales, harán milagros, que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La gente va a creer, y a la gente que le encanta. Por eso le estaba diciendo yo la vez pasada, hermanos amados, no basemos nuestra vida cristiana en base a las emociones, en base a las experiencias. Porque en el fin de los tiempos, si hay algo que el anticristo y el falso profeta, la falsa religión, va a hacer para que esa palabra contaminada pueda ser recibida rápidamente por los seres humanos, por la humanidad y también por los mismos creyentes, es que la va a confirmar con señales, prodigios y milagros. Y si ustedes esas personas que andan tras esas cosas, Dios no lo permita, pero lo más probable es que usted va a ser arrastrado por eso. Va a ser arrastrado por el error. Nosotros no vamos tras los milagros. Los milagros van tras de nosotros. Por eso dice, y estas señales seguirán a los que creen. No dice que los que creen seguirán a las señales. No dice sigan estas señales, sino dice, y estas señales en Marcos, capítulo 16, estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios y una serie de manifestaciones espirituales gloriosas que se mencionan ahí. Pero estas señales siguen. Nosotros no seguimos a esas señales. Nosotros no buscamos estar ahí, a ver, quiero ver un... No, hermano, porque si nosotros hacemos eso, créame, que cuando venga, hermanos, el anticristo, y un día vamos a hablar, le voy a enseñar, hermanos, cuál es el perfil del anticristo y del falso profeta. Lo que ellos van a hacer, hermanos, se van a meter al mundo en el bolsillo por medio de señales, de prodigios mentirosos. Hoy, a pesar de que estamos viviendo en este tiempo de la tecnología, la era de la tecnología, pero harán tales señales y tales milagros que se meterán al mundo en el bolsillo. El mundo quedará fascinado, quedará deslumbrado por estos dos personajes. Y los seguirán. Serán arrastrados por el error. Efesios capítulo 4, verso 14. Rápidamente, ya vamos a terminar. Dice, así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier corriente nueva de doctrina, por estratagema, o sea, estrategias, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cómo arrastra, hermanos, el diablo? Por medio del error. Por medio del error. Por eso, hermanos, tenemos que estar muy apercibidos. Muy apercibidos. Judas 1:11 al 13 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro, por eso es la ambición, hermanos. ¿Por qué todos estos predicadores, pastores, apóstoles, profetas, por qué andan en el error? Por la avaricia. Dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, el falso profeta que le hablé. Y perecieron en la contradicción de Coré, que es la rebelión contra los líderes. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos.
nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ellos se lanzan, estos falsos maestros se lanzan por lucro, por avaricia, en el error de Balaam. Balaam lo que hizo fue eso, por avaricia, por el pago, por el dinero, quiso maldecir al pueblo de Dios. Dios no se lo permitió. Y él persistió en su necedad que aún hasta una burra, un asno le tuvo que hablar. Entonces miren, hermanos, tenemos que nosotros estar muy atentos. Nos ha tocado vivir a usted y a mí los tiempos del final, el fin de los tiempos. Y la característica principal del fin de los tiempos es el error, es la mentira, es el engaño. Mentiras y error que vendrán acompañados de señales, de prodigios, de milagros. Por eso, mis amados, y con esto no le estoy diciendo que usted no crea en los milagros. Claro que creemos en los milagros. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de prodigios. Pero hay que tener mucho cuidado y hay que discernir qué espíritu verdaderamente está así y cuál es la finalidad de ese milagro. Si usted mira las famosas campañas de estos apóstoles, profetas, usted vea cuál es la finalidad de sus milagros. Es que la gente los aplauda, es que la gente los idolatre, es que la gente los admire, es que la gente les dé su dinero. Esa es la finalidad de esos falsos milagros, pero que ni siquiera son milagros verdaderos. Y si los cristianos de hoy, escúcheme bien lo que le voy a decir, si los cristianos de hoy se dejan deslumbrar y se dejan arrastrar por estos falsos apóstoles, maestros y pastores y evangelistas falsos, con esos falsos milagros, porque se ha descubierto, a muchos los han descubierto, hermanos. Los que dicen que transforma, Johnny Baez, ese falso profeta que dice que transforma el agua en vino, y lo que hace, justo ahí se ve, hermano, en la cámara, se ha demostrado que lo que él hace justamente en la tapita de la botella de agua, le pone esa sustancia química parecido al Kool-Aid, le dicen, esa, no sé cómo le llaman acá, en sobrecitos que venden, pues esos jugos en sobrecitos que nosotros le metíamos de naranja, de limón en sobre y lo mezclábamos con el agua. Eso. Y lo hacía creer a la gente que había transformado el agua en vino. Y otras cosas más que hace ese hombre, hermano, que está ahí, lo han demostrado, lo han desenmascarado. Pero lo terrible es que a pesar de eso, sigue predicando en iglesias y sigue profetizando. La última, por eso le compartí un video donde él profetiza el triunfo de Donald Trump en estas elecciones, en su reelección. Y él habla y dice, el Espíritu así dice, y usted lo lee el video. ¿Y dónde quedó su profecía? ¿Dónde quedó todo lo que habló? Y no solo él, muchos falsos apóstoles y profetas profetizaron la victoria de Donald Trump. Así como muchos profetizaron la sanidad de este salmista, ahorita no me viene a la mente cómo se llama, este salmista que estaba con cáncer, y ahí fueron hermanos, se hicieron actividades, hicieron una serie de cultos, donde muchas cantantes, pastores, profetas fueron a profetizarles que Dios lo iba a sanar de su cáncer, y le decían, así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo, usando el nombre de Dios en vano, y este hermano, este salmista, este cantante, se murió. ¿Dónde quedó todo eso? Ellos hacen todo eso por amor al dinero. Lo hacen para desvalijar a los creyentes, para asaltarles. Ellos los asaltan no con pistola, sino usan la palabra de Dios, distorsionada, adulterada, para robarles el dinero a los hijos de Dios. Entonces le decía, si hoy los cristianos se dejan arrastrar por estos por falsos milagros, pues no son verdaderos, falsos milagruchos, falsas profecías. ¿Usted se imagina lo que va a suceder cuando aparezca el falso profeta? Y que el falso profeta va a hacer señales, que va a hacer descender fuego del cielo incluso.
va a hacer prodigios, milagros. ¿Usted se imagina eso? Si por estos, disculpe la palabra, si suena ofensivo, pero por estos mequetrefes, por así decirlo, se dejan engañar. Imagínense lo que sucederá cuando aparezca, hermanos, el maestro de la mentira, que será el anticristo y el falso profeta, la dupla. Donde Satanás mismo le dará su poder, su autoridad y su trono. Tres cosas. Su poder, su autoridad y su trono. Tres cosas le dará a la bestia. Y al falso profeta se le permitió hacer señales, prodigios delante de la bestia para que los seres humanos se queden deslumbrados y adoren a la bestia. Por eso, hermanos, viene este mensaje, para que no seamos arrastrados por el error. Vamos a quedarnos aquí. Que el Señor, hermanos, me los bendiga a cada uno de ustedes grandemente, que la gracia del Señor, que la misericordia de Dios y que la palabra de Dios, hermanos, habite en vuestros corazones, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad del Señor, la buena, la agradable y la perfecta. Que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén.